Bien, muchachos, bienvenidos. Hola a todos. Vamos a comenzar con lo de el manejo del riesgo, risk management. Antes de continuar, quiero aclararles que no soy psicólogo titulado, no tengo estudios relacionados con el control y o manejo de las emociones, de la mente y del comportamiento humano. Esto es necesario hacer este pequeño aviso porque vamos a tocar sin querer temas relacionados a la psicología, a la mentalidad, a las emociones. Y si bien no soy profesional en ese campo, sí tengo nociones o ideas emanadas de la experiencia en lo aplicado al trading. ¿Ok? Y todo ese tipo de cosas. Muy bien, vamos a primero a la introducción, al manejo del riesgo. Y hay que comenzar dándoles la bienvenida al trading, que es la forma más difícil de ganar dinero fácil. Y bueno, aquí antes que nada tienen que saber que van a jugar, entre comillas, en contra de las mentes más rápidas, inteligentes, informadas, tercas y racionales, pero sobre todo van a ir en contra de las mentes menos éticas, de las personas menos éticas, sin escrúpulos del mundo, porque está relacionado con el dinero. El dinero se relaciona con la avaricia, la codicia y todo ese tipo de cosas. Y pues deben de saber en qué se están metiendo, eh, como se dice coloquialmente, en un estanque de tiburones. Van a jugar o van a ir en contra de computadoras, de algoritmos que reaccionan más rápido que ustedes, de traders con mucha más experiencia que ustedes. Van a ir en contra de fondos que tienen mucho más dinero que ustedes. Van a ir en contra de insiders. Un insider es una persona, en términos simples, que tiene información privilegiada y por ende tiene mayor información que ustedes. Y sobre todo, lo que yo considero más importante, van a ir en contra de ustedes mismos y de su entorno. ¿A qué me refiero con su entorno? A que cuando hay ciertas personas, ciertos amigos, círculo familiar, etc., que cuando les dicen que están estudiando trading o quieren ser traders, los ven como bichos raros, porque para ellos el trading es como apostar, es como relacionado a lo que se ve vulgarmente como mente de tiburón y toda esa connotación negativa. Y pues muchas veces ese tipo de cosas les baja el ánimo o los hace como que aislarse de todo ese tipo de cuestiones. Entonces esto también tiene es un factor relevante, es un factor de peso que hay que considerar. Y sobre todo les digo que por lo pronto hay que dejar atrás los sueños e ilusiones de que se van a hacer millonarios de la noche a la mañana. Hay que dejar atrás esa percepción de que van a poder comprar autos lujosos y de un estilo de vida como nos lo venden en YouTube, en Instagram, etc. Porque primero que nada hay que sobrevivir. Y ese es el primer objetivo, permanecer en este juego. ¿Y cómo permanecemos? Primero que nada, controlando las pérdidas, manejando el riesgo. Hay, en lo referente al trading, hay algo que se llama la regla 90-90-90, que dice que el 90% de los traders pierden el 90% de su capital en los primeros 90 días. Realmente desconozco si esto sea una observación empírica, si existe alguna estadística que lo sustente, pero me parece un buen ejemplo para dimensionar el riesgo y la tasa de supervivencia, por así decirlo, dentro de esta industria, dentro de lo que es todo el trading. Ahora bien, ¿a qué se debe esto? ¿A qué se debe el alto ratio de fallo, el alto ratio de traders que pierden dinero, que lo abandonan o que terminan en la ruina? Se debe más que nada a la ausencia de un apropiado manejo del riesgo y al abuso o al mal uso del apalancamiento. Esto lo pueden ver sobre todo los que tradean criptos, que hay, hay plataformas que les permiten operar con un apalancamiento de hasta por 200, por 150, etc. Y le meten a todo y si bien un movimiento a su favor les da mucho dinero, también hace falta un movimiento en contra para quemarles la cuenta. Hay que tener en cuenta que lo más importante es la protección del capital sobre la optimización de los beneficios potenciales. No, como les dije, nos vamos a enfocar más en manejar las pérdidas, en ser buenos perdedores. Esto puede parecerles raro en un principio, porque bueno, esta imagen del trading es una persona que hace dinero, yo sé, pero
lo esencial es esto, proteger el capital, enfocarse en el largo plazo. A lo mejor les puede considerar un enfoque mediocre, enfocándose en las pérdidas más que en las ganancias, pero ya irán entendiendo a qué me refiero con esto. Tenemos una regla de oro. Vamos a comenzar desde aquí, desde una regla de oro, que es nunca arriesgar más del 1% de la cuenta por cada trade que hagamos. Lo recomendable es arriesgar entre un margen del 0.25% al 0.50 y hay que procurar que sea un riesgo porcentual fijo. ¿A qué me refiero con un riesgo porcentual fijo? A que a, a no subir ni bajar ese riesgo. Por ejemplo, hay muchos que hacen algo llamado martingala, que es, por ejemplo, si abren una operación y estaba en contra, entonces abren una operación más grande, después abren otra operación más grande y así, lo que incrementa porcentualmente y proporcionalmente el tamaño de sus pérdidas. Lo ideal es siempre tradear en un rango fijo, en un rango fijo de riesgo. Por ejemplo, si vas a usar un 1%, entonces cada trade tiene que ser un 1%, nunca subirlo, nunca bajarlo, porque esto tiene sus efectos. Aquí a la derecha, por ejemplo, vemos una breve simulación en la que se comienza con 10.000 unidades de lo que sea, $10.000, 10.000 pesos, etc. de capital. La línea verde representa el incremento porcentual, el interés compuesto de nuestras ganancias. Por cada 1%, vemos ese interés compuesto cómo va haciendo crecer nuestra curva de manera más pronunciada. Y también tenemos en el lado de la curva roja una pérdida del 1% también compuesta, una pérdida compuesta. Vemos cómo la curva de las ganancias es más pronunciada que la curva de la pérdida. ¿Por qué? Porque al usar un rango fijo, un porcentaje fijo siempre, nuestras pérdidas se van a ir reduciendo en función, en proporción, mejor dicho, de nuestro balance, de nuestro capital, mientras que las ganancias van a ir incrementando también de una forma compuesta en función de nuestro capital. Esto es, con el si tenemos una racha perdedora, si vamos perdiendo, 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 vamos a ir perdiendo cada vez menos, porque nuestro capital es menos, obviamente, pero gracias al riesgo fijo que estamos usando, tenemos una pérdida controlada. Asimismo, pasaría con la ganancia. Cada ganancia que vayamos sumando se va a ir, va a hacer el efecto del interés compuesto. Entonces, por eso es importante esto que le digo, procurar que siempre sea un riesgo porcentual fijo, nunca subirlo, nunca bajarlo. Por ejemplo, si perdemos un 0.5% y nos entra la desesperación, duplicamos nuestro riesgo con 1%. ¿Por qué? Porque pensamos que de esta forma si ganamos, vamos a mitigar la pérdida y aparte de tener una ganancia. Aquí ya estamos haciendo un mal uso del riesgo, un mal uso del manejo del riesgo. Porque ya lo que estamos haciendo, discúlpenme, pero para mí eso ya es apostar. Yo tengo un enfoque muy conservador, pese a lo que yo les he mandado en el grupo y todo eso, yo tengo un enfoque muy conservador en esto. Y considero que es bueno que ustedes también comiencen con este enfoque conservador. Ya si en el futuro ustedes quieren incrementar su riesgo, quieren hacer este tipo de experimentos, son completamente libres de hacerlo. Lo mismo desde ahora, pero sí yo les recomiendo que para que no afecten su cartera, su psicología, su mente, etc., comiencen de una forma conservadora. Ahora bien, había comentado lo de controlar las pérdidas, lo relacionado a las pérdidas. Esas pérdidas se llaman drawdown, que en términos sencillos, el drawdown se abrevia con 2D, es la reducción del capital. Tiene una definición gráfica que se ve en el gráfico, en la equity curve, en la curva del balance, etc., pero lo vamos a ver más adelante. Pero en términos sencillos, cuando yo les hable de drawdown o cuando ustedes vean ahí en WhatsApp que esta palabra drawdown o el doble D es la reducción de capital, la pérdida que llevamos. Ok, recuperar una pérdida es matemáticamente más difícil que realizarla. Suena lógico. Los drawdowns de doble dígito son matemáticamente más complicados de recuperar que los de un dígito. Esto también suena lógico. Ahorita vamos a ver un ejemplo gráfico. Por lo tanto, reitero, hay que enfocarnos en las pérdidas. ¿Cómo podemos controlar esas pérdidas? ¿Cómo podemos manejarlas? Etc. De nueva cuenta, la preservación del capital es lo más importante. Un inversionista profesional, o si ustedes un día de esto llegan a manejar un fondo o a trabajar en un fondo de inversión,
van a ver que lo que interesa es el largo plazo, la visión del largo plazo. Ganancias consistentes, constantes y un apropiado manejo del riesgo es muchísimo mejor que altos retornos inmediatos y una equity curve inestable. Es decir, en el largo plazo es mejor tener, por ejemplo, un 1% mensual, semanal, etc., como ustedes quieran, pero de forma constante y consistente, a tener una semana un 10%, que de nada va a servir si la próxima semana lo pierdo, la siguiente semana hago un 5%, luego la siguiente semana tengo un drawdown del 8%, y entonces vamos a ir subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces es mejor tener ganancias consistentes, constantes, aunque sean pequeñas, pero que vayan haciendo este efecto de interés compuesto, en vez de ganancias enormes, pero al mismo tiempo a mayor riesgo, mayor beneficio, pero también mayor riesgo de ruina, y que nos va a llevar a periodos de bonanza, pero también a periodos de desgracia, entre comillas, que pueden afectarnos a nosotros. Y si ya estamos manejando un fondo, si ya somos inversionistas, entre comillas, profesionales, también pueden afectar nuestra reputación, entre comillas. Muy bien. Ok, aquí tenemos una tabla donde se muestra del lado izquierdo el drawdown y del lado derecho el porcentaje de recuperación. ¿Qué significa esto? Lo que les había comentado, que recuperar una pérdida es matemáticamente más difícil que realizarla. El, ac- el drawdown, por ejemplo, si tenemos un drawdown 5%, para recuperarlo vamos a tener que hacer en términos reales un 5.3% de beneficio real sobre nuestro balance con el drawdown restado. Por eso se dice que es matemáticamente más difícil de recuperar. ¿A qué se debe esto? Obviamente, si tenemos, por ejemplo, $1,000, tenemos un drawdown de $5, que es el 5%, no, perdón, 50% es el drawdown de $1,000. De nuevo, perdón, me confundí. Tenemos una cuenta de $1,000. Le hacemos un rasguño o un drawdown de 5%, que esto es una pérdida de $50. Para recuperar esos $50, vamos a tener que hacer $53. ¿Por qué? Si estamos operando al 1%, al inicio del balance, que son los $1,000, ¿cuánto es el 1%? Vamos a operar con, con el 1%, que ¿cuánto es el 1%? $10. En cambio, una vez con este drawdown restado, esos $50, ahora nos va a quedar un balance de $950. ¿Y cuánto es el 1% de $950? $9.5. Esto ya suena un poco más lógico. Al tener un drawdown, se reduce nuestro balance y vamos a operar con un rango porcentual fijo con una menor cantidad. Por ello, esto le da sentido a la frase de que es matemáticamente más complicado recuperar el drawdown que realizarlo. Lo mismo pasa si caemos a un drawdown del 10%. Si caemos de $1,000 a 900, ya no vamos a operar con $10 al 1% de riesgo. Ya vamos a estar operando a $9. Por ello, es necesario hacer un 11.1% para recuperarlo. Y conforme avanzamos en nuestro drawdown, en nuestra pérdida, vemos que va a ser más complicado recuperarla. En términos reales, si reducimos nuestra cuenta a la mitad, perdemos la mitad de nuestra cuenta, tenemos que duplicar la cuenta para regresar al punto del que partimos. Y esto es muy importante que lo conozcan. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces cuando estamos en drawdown decimos, no, sí, sí podemos, sí podemos. Pero hay que ser realistas y autocríticos. Hay que vernos a nosotros mismos. Si no fui capaz de hacer un 3% mensual, voy a ser capaz de hacer un 5%, un 11%, un 25%. Probablemente sí, pero lo más probable es que no. Puede pasar que tomemos un movimiento muy bueno, que no sé, en ese día estemos iluminados y agarremos un movimiento muy bueno y recuperemos todo el drawdown. Pero, pero matemáticamente tenemos las probabilidades en nuestra contra. Entonces a eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo también de pérdidas consecutivas que se relaciona íntimamente con esto. ¿Por qué es bueno operar con un bajo riesgo? Si operamos con un 1% de riesgo, aunque tengamos
10 pérdidas consecutivas, estaremos en un 9.6% de drawdown. Aquí únicamente necesitaríamos poco más del 10% para recuperarnos. Sin embargo, si estamos en un 3%, si usamos un 3% de riesgo, que ya es excesivo, y tenemos pérdidas consecutivas, vean cuánto drawdown vamos a tener y compárenlo con la siguiente tabla. Con 10 pérdidas consecutivas, vamos a estar en un drawdown del 26%, que vamos a necesitar poco más del 25% real, bueno, casi 40% real, para recuperarlo. Si nos pasamos, si nos pasamos de un manejo de riesgo adecuado y ponemos un 5% de riesgo, que en apariencia no es mucho, pero por ejemplo una cuenta de $1000 serían $50, con una racha de 10 pérdidas seguidas vamos a estar en un 40% de drawdown, que vamos a requerir 67% de beneficio real para recuperarlo. Ahora, ¿por qué me estoy enfocando en las pérdidas consecutivas y no en las ganancias? Porque créanme, y se los digo realmente, sonará cursi, sonará tonto, se los digo de todo corazón, que créanme que van a tener hasta 10, 8, 7 pérdidas consecutivas. Por eso me estoy enfocando en este punto, en las pérdidas, porque las van a sufrir. Van a tener pérdidas consecutivas que van a ser 6, 7, 8, 9. Incluso ya ven la imagen de WhatsApp que le mandé del tipo que, pese a que tuvo éxito en su prueba de fondeo, pero tuvo creo que 14, 11 pérdidas consecutivas. Esto es algo que les va a pasar. Por eso es conveniente tener en cuenta el manejo del riesgo y cuánto nos podemos permitir perder. Ahora, esto es muy importante. Esta tabla, bueno, está en inglés, pero es la probabilidad de tener cierto número de pérdidas consecutivas dentro de una muestra de 1000 trades, dentro de una secuencia de 1000 trades, que son muchos trades, pero pues ya eventualmente llegarán a ese número. Y aquí tienen el win rate, que es la tasa de éxito, la tasa de precisión. Por ejemplo, un win rate de 5% significa que de esos 1000 trades ganaron 5. No, perdón, ganaron 50. Un win rate del 50% significa que de esos 1000 trades ganaron la mitad. Un win rate del 95%, que ya es prácticamente imposible, significa que de esos 1000 trades ganaron 950. Ok, esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que yo les comentaba de que van a sufrir esa racha de pérdidas. Un win rate para un trader principiante intermedio se sitúa entre 30 al 45%. Y vean cómo dentro de ese 30 al 45% prácticamente se les asegura, entre comillas, que van a tener un 100% de probabilidad que pierdan 10 trades seguidos. Cuando alcanzan cierta maestría, cierto conocimiento de su asset, cuando ya tienen cierta habilidad, pueden tener un 50% a un 60% de win rate, es decir, ganar la mitad de los trades que hacen. Ahí, vean, todavía tienen un 100% de probabilidades de que tarde o temprano van a sufrir una racha perdedora de 7 trades seguidos. Por eso es importante el manejo del riesgo, para que no nos cause tanto conflicto en nuestras emociones y en nuestro capital. Y a un trade muy bueno, un trader avanzado que ya tiene años, les va a llegar apenas al 70 y ¿cómo se dirá? Muy raramente 80%, aunque esto ya también es muy complicado, entre un 70 al 80% de win rate. Ya, pero ya es un trader experimentado. Vean cómo todas tiene un 100% de probabilidad de que tarde o temprano va a tener 4 pérdidas consecutivas. Un 91% de probabilidad de que va a tener 5 pérdidas consecutivas. Y un 20% de probabilidad de que va a tener 7 pérdidas consecutivas. Por eso debemos de saber manejar nuestras pérdidas más que nuestras ganancias. 7 pérdidas consecutivas puede parecer para algunos excesivo, 10 sobre todo va a parecer para algunos excesivo, y aquí es donde la psicología comienza a fallar. Vamos a tocar este tema más adelante, pero se los adelanto. ¿Cuánta gente, ustedes creen que la mayoría de la gente seguiría confiando en una estrategia o en un sistema, en un mentor, en un gurú, etc., lo que quieran, que les está causando 10 pérdidas consecutivas? Seguramente no.
Van a decir, nada, lo que nos enseñó este no sirve, estoy perdiendo, ya llevo 10. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no entiende la gente o muchas veces no entendemos nosotros mismos que realmente no estamos en este nivel del 70%, del 75% de win rate, que apenas estamos en un nivel donde tenemos 20% de win rate, donde tenemos un 25% de win rate, donde realmente todavía no tenemos una muestra suficientemente grande de trades para sacar una información confiable, pero que aún así tenemos todas las probabilidades en nuestra contra, que es lo que nos está jugando en nuestra psicología. Mientras no adquirimos esa habilidad, esa precisión, mientras no abstraemos los conceptos, mientras no sabemos, no sé, lo que yo les enseño, leer la estructura, etc., todavía estamos en un nivel de principiante que obviamente pone todas las probabilidades en nuestra contra. Esto es muy importante. Ya una vez que comienzan a adquirir esa experiencia, después de un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, etc., van a ver cómo esto va a ir quedando poco a poco en el pasado, su win rate va a ir incrementándose y de la misma forma, esas rachas perdedoras van a ser cada vez menores. Pero esto sí que les quede muy claro, rachas perdedoras y pérdidas siempre van a estar ahí. Es estadística, muchachos, son números. El trading es un juego, entre comillas, de números, de probabilidades. Y esto hay que tenerlo muy en claro. Por ello, tenemos que pasar lo que es el manejo de las pérdidas, que lo importante, lo que yo recomiendo a todos al comenzar, es que hay que aprender a formular o diseñar un plan, ya que las pérdidas son inevitables y deben de ser tomadas o, mejor dicho, aceptadas, ya que como estamos en un entorno variable, no existe una certeza del 100%. Con esto de formular un plan, me refiero a un plan de trading, que muchas veces muchos ni siquiera tienen uno. Se sientan, empiezan a tradear lo que ven, a hacer lo que ven en el gráfico, etc. No saben cuándo parar. Entonces, referente a esto del manejo de las pérdidas, lo mejor es fijarnos, por ejemplo, un número máximo de pérdidas diarias. Yo, por ejemplo, mi número máximo de pérdidas diarias son 2 al día. Si yo me siento a tradear, tengo una pérdida, me permito abrir otro trade. Si ese trade lo pierdo, ya fueron dos perdidos en un día, entonces yo ya dejo de operar. No me interesa que vean el gráfico, no me interesa que ya diga, ahora sí voy ahora sí ya tengo la dirección clara, ahora sí ya voy a ganar. Eso ya no me interesa que haga el precio. Si tengo dos trades perdidos en un día, yo ya dejo de tradear. Así de sencillo. O también pueden hacerlo por porcentaje. Por ejemplo, si van a tradear con un riesgo del 0.5% por trade, pueden fijarse un límite de pérdidas cuando pierdan un 1.5% de capital o cuando pierdan un 1%. Eso también es válido. Siguiente, las rachas perdedoras o las pérdidas individuales son las mejores lecciones desde el punto de vista técnico y emocional, pues ayudan a mejorar algo a ambos ámbitos. ¿A qué me refiero con esto? Las rachas perdidas o los trades perdidos son buenos porque son los que nos dan retroalimentación, son de los que aprendemos. Pero un trade que ganamos no nos ayuda en mucho más que en incrementar nuestro capital e incrementar nuestro ego, que es lo peor. Pero cuando perdemos nos da esa sensación de que, a ver, ¿qué hice mal? Entonces podemos estudiar el gráfico y ya vemos, es que no vi esto, no vi este imbalance, aquí no leí bien la estructura, etc. Es realmente lo que a mí me gusta, las pérdidas. ¿Por qué? Porque son las que nos hacen aprender y con el tiempo nos hacen mejorar. Es prácticamente eso, esa experiencia. Los trades perdidos son como, no sé si alguno de ustedes tenga experiencia en negocios, me imagino que sí. O tenga algún negocio, alguna empresa, no sé, puede ser una panadería, una papelería o un negocio de contabilidad, etc. Los trades perdidos son como las pérdidas en un negocio. Hay días, voy a poner ejemplo, no sé, de una papelería, hay días en que no voy a vender nada, hay días en que voy a tener pérdidas. Lo mismo con el trading. Hay días en que no voy a poder abrir ningún trade porque no hay condiciones en el mercado. Y hay días en que voy a perder, así de sencillo. Las pérdidas en el trading son eso, simplemente el costo por hacer el negocio, el costo del negocio, como cualquier otro tipo de empresa, de negocio, de changarro, etc. Por ello, una vez que tenemos nuestro plan de trading, debemos de considerar que las pérdidas dentro de ese plan, es decir, las pérdidas válidas, por así decirlo,
No deberían de molestarnos, ni nada por el estilo, pues como dije, es un pago por experiencia. Es decir, si mi plan de trading dice que tengo que tomar dos pérdidas al día y las tomo, ahí está bien. En cambio, si mi plan de trading dice que tengo que soportar un máximo de dos pérdidas al día, pero pierdo dos, luego me desespero, meto otro trade, lo pierdo, meto otro trade, lo pierdo, ya son cuatro pérdidas en un día. Ahí es donde ya estamos mal, estamos faltando a nuestra disciplina, estamos faltando a nuestro plan, que es lo peor que podemos llegar a hacer. ¿Por qué? Porque el trading nos exige ser disciplinados. Y bueno, hay que también tener una vista más amplia, hay que revisar los resultados de una serie de trades, no hay que enfocarnos en en una visión individual. Eh, Tomando como ejemplo aquí la imagen de la derecha que les adjunté, podemos ver cómo dice que solo fue un mal día, pero no es una mala vida. Podemos tener días perdedores en los que no vamos a dar ni una, pero en el largo plazo, mejorando nuestras habilidades y por la ley de los números grandes, vamos a tener más ganancias que pérdidas y eso nos puede ayudar a ser rentables. Y quiero recuperar una cita de Mark Douglas, que tiene un libro muy bueno sobre psicología, se lo voy a recomendar, que dice que no estás bien si ganas y ni estás mal si pierdes. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Ok, hay, hay también una máxima muy buena que dice que solo existen cuatro opciones de cómo cerrar un trade o cómo concluir un trade, ya sea con una ganancia pequeña, con una ganancia enorme, pero siempre con una pérdida controlada, que nosotros vamos a controlar con nuestro stop loss. Y la última que es break even, que es básicamente lo que se dice en tablas, cerrar el trade sin ganancia ni pérdida. Ok, hay unos ámbitos aquí, por ejemplo, que ya se cuelan a la conversación, como es la relación riesgo-beneficio y su relación con el win rate y también lo que vendría siendo en qué casos es el break-even y todo eso. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Por lo pronto solo quería introducirlos a esto del manejo del riesgo, comenzando con lo más importante, con lo que yo considero lo más importante, que son las pérdidas, porque son las pérdidas que nos pueden hacer daño, tanto financiero como psicológico. Entonces, ya en el siguiente tema vamos a pasar a la relación riesgo-beneficio y vamos a aprender más cosas relacionadas con el manejo del riesgo. No sé si hasta aquí exista alguna duda, algún comentario. Los leo en el chat. Y bueno, si no hay nada más, aquí le paramos. En el siguiente tema vemos lo de riesgo-beneficio, que nos da otra clave muy importante, que es que podemos seguir siendo rentables aún aunque perdamos más trades de los que ganemos. Eso es, tiene una magia, entre comillas, el riesgo-beneficio. Así hagamos 10 trades y de esos 10 vayamos a perder 8 o 7. Hay una forma de que sigamos siendo verdes, sigamos estando verdes, positivos, sigamos teniendo beneficios, aún perdiendo más trades de los que ganemos. Vamos a ver ese tema en la siguiente sesión, que es la relación riesgo-beneficio. Bueno, entonces, si no hay nada más, nos vemos. Muchas gracias a todos por asistir y por su tiempo. Y les deseo un excelente domingo, bueno, ya lo que queda de domingo, y un excelente inicio de semana, una excelente semana. Nos vemos, cuídense, saludos.